Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Somos los humanos propiedad de algo, de alguien, de alguna entidad suprahumana? ¿Nuestro recorrido en la historia obedece a los caprichos de una serie de entidades que deciden lo que ocurrirá en cada momento? ¿Es eso posible? Veréis, recientemente ha habido un estudio basado en la llamada teoría de los ciclos, unos ciclos largos de actividades económicas. Esos ciclos largos de actividades económicas, analizados debidamente, prevén un conflicto nuclear en los próximos 10 años. Eso es lo que han dicho. Al parecer, estos ciclos son denominados ondas de Kondratiev. Ondas fluctuantes de entre 40 y 60 años aproximadamente de duración. Es lo que vienen tardando. Los estudios concluyen que estos ciclos de confrontación van precedidos por ciclos económicos basados en las crisis y la depresión social. Quiero decir que antes de un gran conflicto hay una crisis económica. Curiosamente, de este tipo de ciclos hemos hablado ya en bastantes videoprogramas de mundodesconocido.es, antes de saber que existían o de haber desarrollado estos ciclos económicos. No sabemos exactamente qué es lo que ha sido primero. Pero lo cierto es que en muchos y algunos de nuestros antiguos vídeos utilizábamos la siguiente frase. Fijaos. Decíamos: todas las grandes guerras han sido precedidas por importantes crisis económicas. La actual crisis económica es sistémica y preveo un periodo de guerra a escala mundial. Esas son las frases que utilizábamos en antiguos vídeos de Mundo Desconocido, así como de La Granja Humana. Aparentemente, como ya he dicho antes, estos científicos han vinculado las dos guerras mundiales a los ciclos económicos. No sabemos si es que nos han escuchado en los anteriores videoprogramas o ellos han llegado a esa conclusión sencillamente analizando la historia a nivel bélico y a nivel social o económico. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿A dónde podemos llegar? Nos damos cuenta, en primer lugar, que es como si algo obedeciese a una forma de destino. El destino del hombre ligado a un ciclo evolutivo o un ciclo, digamos que, dirigido. Y si es dirigido, ¿por quién? Estos ciclos históricos se remontan a los primeros asentamientos. En las primeras culturas ya había ciclos. Los ciclos de sequía intentaban anexionarse terrenos con el potencial bélico, era lo que les quedaba. Las grandes crisis económicas al final fluctúan porque ese proceso expansionista de los grandes imperios necesitan refrescar sus modelos económicos conquistando al débil, como ha ocurrido en casos tan evidentes como puede ser Libia, como puede ser Irak, como puede ser Afganistán, como puede ser Irán, como puede ser Siria y como pueden ser otros tantos. Son unos ciclos que parece que son dirigidos. Estos ciclos, como ya he dicho, se remontan al origen de los tiempos, no pensemos que es nuevo. Pero esas entidades que presumimos que se encuentran detrás de esos ciclos y que controlan la historia, llevándonos a un sitio y a otro constantemente, como una especie de péndulo, nos pendulan constantemente y nos mantienen siempre, digamos que en un estado de expectación. Somos expectantes. Recientemente, por poner un ejemplo, ha muerto Margaret Thatcher. He leído en los medios de comunicación británicos concretamente, una serie de alabanzas, homenajes, palabras grandilocuentes sobre ese legado que había dejado Margaret Thatcher. Después de escudriñar varios periódicos, los oficialistas, nos damos cuenta que alababan la imagen de Margaret Thatcher, pero en el momento que nos vamos a periódicos alternativos que no tienen un auténtico interés con lo que se puede denominar el régimen del nuevo orden mundial, vemos que empieza a aparecer y salir la verdad a flote. Resulta que Margaret Thatcher no era tan buena. De hecho, cientos y cientos de personas han debido salir a las calles única y exclusivamente para abrir botellas de champán y quemar imágenes suyas. Recordemos que Margaret Thatcher destruyó todo el tejido social que había en la Gran Bretaña de los años 80. Destruyó las mejoras y los modelos que tenían los trabajadores.
fomentó el neoliberalismo. Además fue uno de los grandes puntales del nuevo orden mundial, trabajando codo con George Ronald Reagan. Todos nos acordamos de esas grandes escenas. Y por supuesto también pues invadió las Islas Malvinas, qué duda cabe. Pero esta dama de hierro, ¿qué es para la historia? ¿Cómo podemos contemplar a estos personajes en la historia? Antes hemos estado hablando que quizás ciertas entidades se están apoderando de nosotros y nos están incoando a ciclos bélicos, ciclos de crisis económicas, a un modelo expectante en el cual el ser humano nunca obtiene lo que se puede denominar la seguridad y la felicidad que la proporciona. Nos mantienen siempre en una cuerda floja y utilizan este tipo de aurigas, esa es la palabra. Nos utilizan este tipo de aurigas que en realidad son instrumentos de o herramientas que sirven para ese algo suprahumano que se caracteriza a servir para los intereses de ellos, de esos o esas entidades suprahumanas que realmente son las que obtienen beneficio manteniéndonos en estos ciclos biológicos expectantes. Crisis, guerras, como ya he dicho antes, o cualquier tipo de incluso desastre natural. Estos sirvientes, podemos hablar de varios. Hemos mencionado a Margaret Thatcher, pero hay un montón. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Ronald Reagan, por ser un contemporáneo de él. O podemos hablar también de, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, también otro contemporáneo. O todos aquellos que se encontraron en aquel periplo histórico de los años 80, de finales de los 80 y principios de los 90, eran herramientas, eran hojas de esa agenda del nuevo orden mundial que fueron perfectamente pasadas y utilizando a estos tipos, o a estos sujetos, consiguieron que esto se llevara a efecto. Esas entidades, digamos que seducen o poseen o utilizan alguna forma de control sobre estos aurigas de los que hemos hablado antes para que estos ciclos y este tipo de procesos se repitan constantemente desde hace miles de años. Un dato curioso, y hablando de estos oligarcas, es que la estrecha relación que existió entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron ambas herramientas de los mismos objetivos, como hemos hablado antes, del nuevo orden mundial. El final de ambos ha sido igual de demoledor. Ambos han sufrido un Alzheimer que les ha dejado fulminados. Es como una especie de borrado de memoria, como que el destino, por usar un término muy inapropiado, como que el destino los hubiese llevado a un borrado de memoria, una especie de karma por sus actos. Y yo me hago esta pregunta. Hay muchos más tipos de herramientas. Hemos hablado de los aurigas, esos personajes que se ponen dentro del panorama político internacional y mundial, sus presidentes, nuestros presidentes, los primeros ministros, los reyes de todas las naciones. Es como que estuviesen guiados por esa mano oscura y esa mano oculta que ha operado detrás de nosotros desde tiempo inmemorial. Hay más personajes. Yo los defino de varias maneras. Unos son los héroes, a otros los llamo los capo, otros son los traidores, otros los llamo los avatares, otros son los borregos. Hay más tipos. Muchos más de los que sin duda, pues se merecería la pena hablar en algunos de los videoprogramas definiendo a cada uno de estos personajes y viendo cuál es el estratégico papel que juegan dentro del panorama mundial, dentro del drama del día a día de nuestro mundo. En resumidas cuentas, somos el resultado de un maquiavélico plan orquestado por entes. Y sospecho que cohabitan entre nosotros, mucho más cerca de lo que nosotros podamos imaginar. Están muy cerca. Este tipo de entidades colocan a toda suerte de elementos sociales, como ya he dicho, la élite del panorama mundial, para que nuestro destino sea sencillamente inexorable. Pero ¿cómo controlan estas entidades a estos humanos guías? ¿Por posesión? ¿Los poseen? Una especie de posesión diabólica a otro nivel que hace que les guíe y guíen a sus pueblos hacia la destrucción, hacia la crisis y en pocas ocasiones hacia el crecimiento y el florecimiento. ¿Qué es lo que les posee? ¿Qué entidades? ¿Qué entes? ¿Cómo lo hacen? ¿Por inspiración? ¿Posesión? ¿Por genética? ¿Qué medios utilizan? ¿O quizás un poco de todo?
No lo sabemos. Pero desde luego hemos llegado a la conclusión de que esos dioses que en el antiguo Pentateuco y en todos los libros sagrados aparecen, no se han ido, sencillamente se han camuflado. Y están entre nosotros, y operan de otra manera. Cambian los métodos, pero los objetivos son los mismos. ¿Qué es lo que esas entidades buscan de nosotros? Y esa es la gran pregunta. Veréis, de esta gran pregunta de qué es lo que esas entidades buscan de nosotros, hablé en 2 videoprogramas allá en el año 2011. Uno de ellos se titula «Los humanos somos alimento de algo». Ahí definimos qué es lo que posiblemente esas entidades buscan de nosotros. Y otro de los vídeos es «¿Quién depreda al ser humano?». Tal vez en esos 2 vídeos encontréis las claves para entender de todo lo que hemos hablado a lo largo de este videoprograma. Bien, pensad en todo ello. Pensad que quizás seamos propiedad de algo o de alguien. Nuestro libre albedrío es sencillamente una especie de ilusión, una especie de espejismo. Nuestras vidas están guiadas. Pero tenemos la oportunidad de liberarnos y romper nuestras cadenas. ¿Cómo? Hay muchos métodos para hacerlo. También hemos hablado de ello en varios videoprogramas. Deja de ser un borrego y espabila. Conviértete en un león. Modifica tu actitud frente al sistema. Bien, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.